manejando nuestras diferencias con gracia. Y yo voy a tratar básicamente de tres cosas. En primer lugar, ver la realidad de nuestras diferencias. Luego, ver la realidad de nuestra unidad en Cristo. Para luego entonces ver cuál es el pegamento que nos ayuda a poder vivir en unidad en medio de nuestras diferencias. O sea, que vamos a ver la realidad de nuestras diferencias, la realidad de nuestra unidad y luego el pegamento que nos permite poder vivir unidos en medio de nuestras diferencias. Es un mensaje que se aplica a la vida de nuestra iglesia, pero que también puede ser usado en las relaciones interpersonales generales o aún matrimonios, vidas familiares. Dice Jerry Bridges en su libro Gracia Transformadora: la persona que viva por gracia ve este enorme contraste entre sus pecados contra Dios y las ofensas de los demás contra ella. Perdona a los demás porque ella misma ha sido misericordiosamente perdonada y se da cuenta de que al recibir el perdón de Dios por medio de Jesucristo, ha perdido el derecho de ofenderse cuando los demás le hacen algún daño. Ha perdido el derecho de ofenderse cuando los demás le hacen algún daño. ¡Qué percepción! ¡Qué percepción tan real a la luz de esa parábola de aquel a quien Dios perdonó tanto y luego no podía perdonar a otros! Haber sido objetos del perdón de Dios, de tal perdón de Dios, de tales ofensas que hemos cometido contra Él, debe movernos a nosotros a no ser tan fácilmente ofendidos por lo que los demás pueden hacer contra nosotros. Dios une a los que son diferentes para mostrar la gloria de la unidad del Espíritu. Uno puede ver algo de eso en los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles son como una pequeña muestra de lo que la iglesia es. Cómo Cristo elige a estos 12 hombres, muy disímiles entre sí, con trasfondos distintos entre ellos. Y es a ellos precisamente a quienes Dios utiliza para trastornar el mundo entero. 12 hombres con enormes debilidades que se manifiestan y salen a relucir en las páginas de los evangelios. Pero hombres a quienes Dios por el Espíritu les fortalece para hacer la obra juntos que ellos por separado no hubieran podido hacer. Y la iglesia es eso. La iglesia es un llamado de hombres diferentes entre sí para desplegar Dios la unidad del Espíritu y hacer su obra por medio de su pueblo. Y Cristo decía, aún obras mayores que las que yo he hecho harán. Es impresionante lo que la iglesia puede hacer, compuesta por hombres débiles, pecadores, con diferencias muy dramáticas a veces entre sí, entre sus miembros, y sin embargo es el método que Dios ha usado para proclamar su nombre y el Evangelio en la tierra. Estos apóstoles tenían diferencias de convicciones, de crianza, de trasfondo, culturales, de múltiples maneras. Algunos cronológicas, un joven como el apóstol Juan y el mayor posiblemente Pedro como el líder, y sin embargo los pone a trabajar juntos. No dice solamente un grupo de uniforme de edad, no. Un grupo uniforme de concepciones políticas, no. Los trae con convicciones distintas y a ellos les dicen, ámense y sirvan. Y Cristo les exhortaba a ellos a amarse los unos a los otros, como nos exhorta a nosotros a amarnos los unos a los otros. De manera que es interesante ver la maravilla de la obra de Dios para Él querer desplegar la unidad del Espíritu en un grupo tan disímil como lo que se encuentran en las iglesias locales. Veamos en primer lugar entonces la realidad de nuestras diferencias. Y lo que yo voy a hacer es mencionar algunas de esas diferencias. Mencionar algunas cosas que ya ustedes saben, pero quiero hacerles conscientes en este momento. Nosotros tenemos diferencias culturales entre nosotros. Diferencias culturales. Diferencias en a lo que nos hemos expuesto, aún antes de venir al Evangelio.
aquello en lo que fuimos educando nuestra mente, nuestro oído, nuestros ojos. Tenemos trasfondos distintos cada uno. A algunos les gustan una cosa y a otros les gustan otro a nivel cultural. Imagínense lo que es la diferencia en iglesias cosmopolitas, donde hay un conglomerado de naciones mezcladas en medio de ellos mismos. Todavía es mucho mayor esa diferencia. Hay diferencias económicas también. Sabemos, estamos conscientes de hermanos que tienen muy pocos recursos y hermanos que tienen muchos recursos. Y nos pone a todos juntos y nos dicen, ahora yo quiero que ustedes todos trabajen. Pero yo quiero que la obra la hagan los que tienen mucho, o que la hagan los que no tienen. No. Yo quiero que la obra la hagan todos. Y que se amen y se entiendan los unos con los otros y se sirvan. Pero no solamente los ricos a los pobres, sino los pobres a los ricos también. Todos juntos. Porque todos nos necesitamos. Diferencias también intelectuales. No todos fuimos hechos por Dios con la misma capacidad intelectual, ni todos hemos tenido los mismos privilegios para cultivar nuestras capacidades intelectuales. Y así estamos aquí. Ok, a la hora de predicar, ¿con qué debemos tener en cuenta? ¿Los que son los más inteligentes o los menos inteligentes? A la hora de preparar un currículum de clases de escuela dominical. ¿En quién nos fijaremos? ¿No? Debemos crecer todos a la unidad de la estatura de la plenitud de Jesucristo. No es simplemente contemplando un grupo. Todos tenemos que crecer, independientemente de las capacidades intelectuales que Dios nos haya dado. Pero eso puede tener una implicación. Puede tener la implicación de que en algunos mensajes, algunos hermanos digan, eso yo no entiendo de lo que están hablando. Y hay otros hermanos que dicen, eso era necesario decirlo, qué bueno que lo dijeron. Porque estamos en dos etapas distintas de intelectualidad. Y eso es una realidad en la iglesia. Hay cartas del Nuevo Testamento que son unas más difíciles de otras, dependiendo de a qué iglesia se le estaba hablando. También hay diferencias de crianza. Algunos de ustedes fueron criados con arrojo y valentía por sus padres, y monteaban y hacían de esto. Otros fueron sobreprotegidos y cuidados, y eso se refleja a la hora de hacer algo aquí. Hay hermanos que les dan miedo ciertas cosas que otros no. Y eso no quiere decir que el otro sea menos y aquel más. Dificultades en la crianza. Unos criados en hogares estables, donde hay un matrimonio estable, y otros criados en un hogar donde solamente había un solo padre, ya sea, puede ser por divorcio o ya sea por muerte, no sé. Otros pudieron haber sido adoptados, pero a todos nos ponen en la misma iglesia, con los diferentes trasfondos de crianza. Unos con costumbre de hablar de una forma, otros con costumbre de hablar de otra forma, de ver ciertas perspectivas, ciertas costumbres de una forma. Puede haber también diferencias educativas, no solamente la capacidad intelectual, sino también las oportunidades educativas que hemos tenido. Uno con unas inclinaciones y otros con otras. Cristo llamó a uno que era publicano. Él tenía un oficio. Otros eran pescadores. Y aquí Dios nos llama a todos, no importa si tuvimos oportunidad de educación y qué tipo de educación recibimos. Trabajen juntos. Diferencias de gustos. Eso sí es amplio. Diferencias de gustos. A algunos le gusta tal color, al otro tal color. O a aquel le gusta aquel equipo de pelota y el otro aquel otro equipo de pelota. Hay asuntos que son de gusto. O sea, puede ser alimento, puede ser música, puede ser actividades deportivas, puede ser amistades. Me gusta las personas que sean así, así, asado. Y esa persona va a tener mayor afinidad con esas 3 personas, 4 personas. Cristo tuvo mayor afinidad con 3 de los discípulos. Y tuvo una cercanía con ellos que no la tuvo con los demás. Eso es lícito, eso es real. Cristo fue un ejemplo de eso. Gustos. También hay diferencias constitucionales, la forma como hemos sido hechos por Dios. Y que incluye temperamentos, diferencias temperamentales. Algunos tienden a ser más volátiles, otros más reflexivos. Pero a los dos grupos nos pone juntos aquí y dice, ámense. También hay diferencias doctrinales. Diferencias doctrinales. A veces las diferencias doctrinales pueden no ser muy significativas. Pueden ser detalles.
Ah, no, yo creo en tal cosa y el otro no, yo creo en tal cosa. Los dos tenemos que aprender a convivir juntos y amarnos. Puede haber otras diferencias que sean aún más serias. Y Dios, en su providencia y sabiduría, los puso en la misma iglesia. Con diferencias doctrinales más serias. ¿Quién fue que los trajo con esas convicciones? Porque puede haber otra iglesia donde no hubiera esa diferencia. Pero Él quiso que en determinada iglesia hubiera. Y las diferencias que hay aquí fueron puestas por Dios. En un sentido, ¿no? En su providencia y en su soberanía. Unió a esos dos con dos convicciones distintas y los trajo a la misma iglesia. Entonces puede ser que la postura de la iglesia oficial sea una. De los dos individuos. Y no la del otro. En dado caso, la persona tendrá que aprender a dominar su deseo de quizás transmitir una convicción acerca de algo que la iglesia tiene una convicción diferente, por amor al resto de la iglesia. Y los que tienen una convicción, la convicción de la iglesia, pueden aprender en gracia a respetar la postura que tiene alguien, porque es su convicción de conciencia. No, si no es una herejía. Pero veremos, aún si una persona tiene una convicción herética, cómo nosotros no debemos tratar al otro, pisotearlo, sino que también debemos tratarlo con gracia. Hay diferencias también que son espirituales. Diferencias espirituales. Nosotros tenemos diversos grados de madurez cristiana. Algunos por el tiempo que tienen en la fe, otros porque no han crecido con la misma rapidez. Pero no todos estamos a la misma altura espiritual. Y esas diferencias tienen a veces su encuentro. Eso tiene sus bemoles. Unos tienen mayor conocimiento bíblico que otros. Los cristianos más viejos, a veces podemos estar fijos e inmóviles en áreas que no están bien. Y no las corregimos porque estamos cómodos en lo que creímos hace mucho tiempo. Y eso no es saludable tampoco. Porque lo viejo no siempre es lo mejor. Podemos ser complacientes en cosas en las que nos sentimos bien y no cambiar, no ser transformados. Pero las diversas condiciones espirituales no solamente tratan con los grados de madurez espiritual en los que nos encontremos, sino que también hay diferentes condiciones espirituales en cualquier momento dado. Yo puedo estar en un mal momento espiritual, que no lo estuve la semana pasada. Y ya eso coloca una diferencia también entre dos hermanos. Y eso puede también ser causante de problemas, si no lo tratamos con gracia. Porque el que se siente bien espiritualmente puede tomar a menos al que no está andando muy bien espiritualmente. Cuando lo que Dios nos llama es a tratar con gracia al hermano. Pero ven, son diferencias. Es una realidad. Yo puse aquí en mi nota, todos podemos tener un mal día, o 10 o 15. Pero estar conscientes de eso en el momento, para tratar a los demás con gracia. Todos, hermanos, nos encontramos en medio de un proceso de santificación. Y si creemos en la doctrina de santificación, de que es un proceso donde estamos siendo hechos a la imagen de Cristo, vamos a tener paciencia con la obra que Dios está haciendo con nuestros hermanos. Que no es a la velocidad que yo quiera, ni como yo quiero. Porque Dios no está formando a los demás hermanos, desde antes de la fundación del mundo planificó para que estén hechos conforme a mi imagen, sino a la imagen de Cristo. Hay diferencias también sociales. Diferencias sociales. Algunos son solteros, otros casados, otros divorciados, otros viudos. Eso es una realidad. Y Dios nos pone todos aquí. ¿Qué hacemos? ¿Solamente lo que hacen los casados? ¿Solamente tomar en cuenta lo que hacen los solteros? No, todos juntos, amándonos y haciendo juntos la obra del Señor. O sea, no todos somos adultos aquí, mayores. Hay jóvenes. Y lo de la expresión de la actividad del próximo domingo es una expresión de esos jóvenes en medio de nosotros. Hay diferencias políticas también. No puso Cristo a Mateo, publicano, como mencionaba el pastor Sugel esta mañana, trabajando a favor del Imperio Romano, junto con Simón el Celote, en contra del Imperio Romano. Y lo puso juntos, trabajen juntos. Y en un grupo más pequeño, nada más 12.
O sea, que se veían la cara continuamente. Había que ver, yo no sé cuál era el lema de los que estaban a favor del imperio y el lema de los que estaban en contra del imperio. Pero me imagino que debía haber sus lemas y sus cosas. ¿Qué debían ellos? Vivir tirándose puya siempre, continuamente. Y aborrecerse y molestarse el uno al otro. O debían amarse de corazón, intensamente. Diferencias cronológicas, donde no solamente por madurez espiritual, sino por edad. Por edad en sí. Podemos ser impacientes los unos con los otros, los mayores con los jóvenes y los jóvenes con los mayores. Podemos mirar con sospecha toda novedad. Ahí están los jóvenes otra vez. Y mirar nosotros con sospecha todo lo que sea nuevo. Pero necesariamente es malo. Y los jóvenes pueden perder de vista el llamado bíblico a manifestar una actitud respetuosa hacia los mayores. Que es lo que le llaman las Escrituras. Para poder convivir, Dios ha dado esos principios en medio de nuestras diferencias. Dios no quiere que haya una iglesia para los que son entre 20 y 30. No, Dios pone una sola iglesia con todos juntos. Eso es lo que hace Dios. Obviamente hay iglesias que por cierta ubicación geográfica donde están, quedan conformadas mayormente por gente joven. Dios puede hacer eso. Pero normalmente están todo el mundo mezclado. Hay diferencias vocacionales. Unos se dedican a una cosa, otros se dedican a otra. Y alguien puede haber tenido experiencia con un tipo de profesión y decir, bueno. Esta mañana yo mencionaba en la clase de ética cristiana a los ebanistas. O sea, aquí hay un ebanista, no se ofenda conmigo. Pero hablábamos del hecho de que tienen una fama. Tienen una fama. Y puede ser que haya en una iglesia un ebanista. Y él está tratando de hacer su trabajo bien. Y otro haya tenido varias malas experiencias con ebanistas. Pero no, porque los ebanistas tal cosa. Y el hermano sentirse aludido. Son diferencias que hay. Y así con cualquier tipo de actividad o profesión o negocio. Hay diferencias por las vivencias y experiencias que hemos tenido. Alguien ha tenido ciertas experiencias que le ha producido tener ciertos valores con los que vive hasta el día de hoy. Pudiendo algunos de esos valores entrar en contradicción con la palabra de Dios. Y hay que ver cómo uno lo trata. Cómo se trata de corregir. Hasta eso hay que tratarlo con gracia. Pero puede haber diferencias de valores que nos afectan, que nos hacen ver las cosas de manera distinta, que nos hacen reaccionar ante cosas de manera distinta. No todos tenemos el mismo grado de mundanalidad en el corazón, no andamos con el mismo bagaje de las cosas que vivimos e hicimos. Pero a todos nos pone juntos Dios. O sea que espero que hayan visto la realidad de nuestras diferencias. La verdad es que Dios nos hizo diferentes y nos ha trazado caminos diferentes en nuestras vidas. Entonces, en última instancia, Dios es el creador de nuestras diferencias, como el soberano. Pero nos ha colocado juntos aquí y quiere que hagamos la obra juntos. No somos homogéneos. No somos afines en todo. Hay diferencias que pueden ir disminuyendo. Dos personas pueden conocerse y pueden irse asemejando un poco uno al otro. Uno cediendo terreno aquí y el otro cediendo terreno allá. Sobre esas cosas la palabra de Dios nos exhorta a tener un mismo sentir. Eso es posible cambiar. La obra santificadora del Espíritu nos cambia. Una iglesia nunca tendrá, sin embargo, miembros clones donde todos serán iguales. Eso no existe. Pero sí puede haber un movimiento espiritual tal que nos ayude a ceder y a tolerar, a dar preferencia a los demás por encima de nuestros gustos y preferencias, a procurar de corazón sentir una misma cosa. Es algo que la Biblia exhorta una y otra vez. Y eso implica dejar a un lado cosas secundarias por amor a lo más importante. Muchas divisiones y desafectos toman lugar porque aspectos secundarios son tratados como si fueran primarios.
Y tú tomas, eso es importante, porque sí, eso es lo que me gusta a mí. Pero la Biblia no le da esa importancia. El pueblo de Dios, hermanos, es mucho más grande que nosotros. El pueblo de Dios es mucho más grande que nosotros. Como decía alguien, Dios tiene un gran ejército. Y un batallón es presbiteriano, el otro batallón es metodista, el otro batallón, etcétera, etcétera. Pero todos estamos obrando a favor del mismo ejército, para la gloria del mismo Dios. Y nosotros podríamos pensar que nuestras diferencias se limitan a que algunos aman la música tradicional, a la contemporánea o viceversa. La realidad es que hay verdaderos hermanos nuestros que solo cantan salmos y lo hacen por convicción. No es de eso que nosotros tenemos problema, de que si hay alguno que dice que nada más se debe cantar salmos o no. Pero hay iglesias donde sí hay esos inconvenientes, donde tienen la plena convicción de que solo se debe cantar salmos en la iglesia. Y hay otros que dicen que no se deben usar instrumentos de acompañamiento de musical en la iglesia. Y tienen eso por convicción. Y tanto uno como los otros escriben para defender sus puntos y sus convicciones. O sea que la iglesia y las diferencias que existen van más allá de las diferencias que nosotros vivimos aquí dentro de estas paredes. Y son el pueblo de Dios. Y Cristo murió por ellos. Y nos encontraremos en el cielo con ellos. Entonces tenemos que aprender a vivir con nuestras diferencias. Y a vivir con gracia, a manejar con gracia esas diferencias. Nuestra propia tradición evangélica no es el parámetro. Nuestra denominación de origen no es el parámetro. Las Escrituras son el parámetro. Pero ¿qué ocurre cuando una de las distintas posturas con respecto a la adoración, cuando cada una de esas posturas son argumentadas en base a las Escrituras? ¿Y entonces? ¿Son bíblicas las 4 posturas? ¿Qué hacemos entonces? ¿Deberíamos entonces tratarnos como perros y gatos? ¿Deberíamos pelear los unos con los otros? No, hermanos, vivir en armonía no significa estar de acuerdo en todas las cosas. Vivir en armonía no significa estar de acuerdo en todas las cosas. ¿Por qué surgen problemas ante nuestras diferencias? Porque todos tenemos la semilla de todos los pecados en nuestros corazones, y en ese sentido debemos velar para no entrar en tentaciones por las diferencias que existen entre nosotros. Entonces, hasta ahora espero haber mostrado la realidad de nuestras diferencias. Somos diferentes. Solamente tú tienes que mirar un ching al lado al hermano y decir, ay, verdad que no es como yo. Somos diferentes. Dios nos hizo con diferencias y Dios espera que esas diferencias encajen. De hecho, hasta los dones que Dios nos da son diferentes. Dice, ahora úsenlo para trabajar para un mismo fin. En segundo lugar, quiero mencionar algo sobre la realidad de nuestra unidad en Cristo. La realidad de nuestra unidad en Cristo. Tan real como son nuestras diferencias es nuestra unidad. La unidad comprada por Cristo. Cristo oraba en Juan 17, ese conocido pasaje, mas no ruego solamente por estos, Juan 17:20, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cristo ora, dicen, no ruego solamente por estos. ¿Quiénes son estos? Los apóstoles, que eran muy diferentes entre sí, que en ese momento no estaban en su mejor estado espiritual, que estaban llenos de temor, que iban a abandonar a Cristo, y Cristo está rogando para que ellos sean uno. Por esos. Pero no solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Cristo sabía que ellos iban a terminar predicando la palabra de Cristo, y que muchos se iban a convertir. Y Cristo oró por nosotros en aquel momento, para que nosotros seamos uno en el Señor. Cristo oró por ti. Cristo oró por ti. Cristo oró por Iglesia Bíblica,
para que nosotros como cristianos seamos uno. Es una realidad que Él creó. Es suya esa unidad. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Impresionante la encomienda que Dios da a la iglesia de reflejar la unidad de la Trinidad. Efesios 4. En el versículo 3 nos llama a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y llama la atención que dice, solícitos en guardar. Tú guardas algo, cuidas algo que ya existe. Debemos cuidar esa unidad que el Espíritu creó. Es la unidad del Espíritu, dice el texto. Y debemos guardarla. También se enfatiza el hecho de que somos un cuerpo. Romanos 12:5, 1 Corintios 10:17. Un cuerpo, muchos miembros, pero es un cuerpo. En el capítulo 12 de 1 Corintios dice en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Unidad. Diferentes, pero uno. Efesios 2. Ese es ese pasaje cuando habla cómo Dios derribó esa pared intermedia de separación y enfatiza el aspecto que había de las diferencias entre judíos y gentiles. Cómo ahora nos hace un solo pueblo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Unidad, la familia de Dios. La vida cristiana es un proyecto comunitario. La vida cristiana no es algo para vivirlo solos, independientes. Por eso les leía 4:13 de Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es un proyecto comunitario que debemos todos crecer. Somos diferentes, pero somos uno. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Trabajamos al unísono. Hay una unidad creada espiritualmente. Y una unidad de la que también nosotros somos responsables. Que es el punto interesante. Por eso permítanme hablar en el resto del mensaje del pegamento. Del pegamento que nos va a ayudar ahora a poder vivir en unidad en medio de nuestras diferencias. ¿Cuál es el pegamento? Dice Efesios capítulo 4 versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu, que yo les dije que es una realidad. Una realidad. No es algo potencial, es algo que es una realidad. Es extraño entonces, porque es una realidad, pero al mismo tiempo es una exhortación. Algo en lo que nosotros debemos ser solícitos. Algo en lo que debemos poner todo empeño en guardar. ¿Es una realidad o es algo potencial que depende de mi esfuerzo? Bueno, si es una unidad creada por el Espíritu de Dios, no hay nada ni nadie que pueda contra eso. Pero al mismo tiempo tú y yo podemos ser elementos divisivos en una iglesia. Y nos da la exhortación a ser solícitos, muy diligentes en guardar la unidad del cuerpo. Tú y yo tenemos la responsabilidad de cuidar, de proteger la unidad de la iglesia. Tú y yo, nuestras reacciones, los comentarios que hacemos y las reacciones que tenemos a los comentarios que me hacen. Las actitudes que mostramos y las reacciones que mostramos hacia las actitudes que me muestran.
lo que yo dejo de hacer y mi reacción cuando el otro no hace lo que yo espero que él haga. Todo eso es parte del proceso de yo guardar la unidad de la iglesia. Porque si yo reacciono pecaminosamente a lo que el otro no hizo, ya cruz y raya, como decimos. Porque no hizo tal cosa, no me hizo tal cosa, o me hizo tal cosa. Yo puedo ser un elemento divisivo en la iglesia de Cristo. No, nosotros tenemos que ser solícitos en guardar esa unidad indestructible del Espíritu. Porque esa unidad debe tener una manifestación visible. Y la manifestación visible será en las interrelaciones personales que nosotros tengamos. Y en cómo conservamos esas relaciones interpersonales. Y cómo manifestamos todas las otras cosas que ya estudiamos en esta serie. De nosotros perdonarnos los unos a los otros, tener las actitudes piadosas, tener palabras de gracia en nuestros labios. Con todos esos elementos vamos a preservar la unidad del Espíritu en la iglesia. Y es lo que el mundo va a ver. Por eso, para que el mundo crea que somos uno. Otro texto que nos habla del pegamento es Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Dice todas estas cosas porque ha mencionado muchas otras cosas. Compasión, humildad, tolerancia. Pero dice sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, tanto el texto de Efesios 4 como el texto de Colosenses 3 usan la palabra vínculo. Es el eslabón que ata una cosa con otra. Es algo que nos va a mantener unidos, por eso lo he llamado el pegamento. Y el texto de Efesios dice que es la paz, el texto de Colosenses dice que es el amor, el vínculo perfecto. Es lo que nos va a mantener unidos en medio de tantas diferencias que hay. Cada cabeza es un mundo. Cada alma es un mundo. Con nuestras reacciones, idiosincrasias y situaciones, y experiencias y trasfondos. Pero podemos vivir unidos. Y lo que nos permitirá vivir unidos es vivir en paz y vivir en amor. Ahora, mi argumento es, ¿cuál es el pegamento? Fíjense que lo he llamado en singular. Porque yo creo que lo podemos llamar vivir con gracia. ¿Cuál es el pegamento que nos permitirá poder mantenernos unidos en medio de tantas diferencias? Vivir con gracia. Vivir con gracia. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paciencia? ¿Qué es la compasión? La misericordia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre. Eso es vivir con gracia. De manera que el pegamento, hermanos, que nos ayudará, no importa las diferencias que tengamos entre nosotros. Lo que nos permitirá vivir unidos, lo que nos permitirá no destruir al cuerpo de Cristo de esta iglesia local, será la práctica de la gracia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que practicar la gracia de Dios. El vínculo que nos une no elimina las diferencias. Pero el vínculo que nos une crea el puente que nos va a tocar nuestros corazones, que nos permitirá caminar por encima de nuestras diferencias. Veamos algunos textos relevantes. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¡Cuán bueno es! ¡Cuán delicioso es! Sabemos cómo sigue el texto. Dios envía bendición y vida eterna. Dios quiere esa unidad. Tenemos que vivir en armonía para que eso sea una realidad. Marcos 9:50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Interesante. Habíamos hablado la vez anterior de hablar palabras de gracia. Debíamos tener un hablar sazonado con sal. Y hablábamos que la sal es un elemento que eleva el sabor de las cosas, que hace que el alimento sea más agradable.
Y fíjense qué interesante, Cristo dice aquí en Marcos 9, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. En otras palabras, manifiesta esa gracia. Manifiesta esa gracia al otro. Trata al otro con más gracia. Y amados hermanos, quiera Dios hacernos sensibles. No hipersensibles para reaccionar mal cuando el otro me hace algo, pero quiera Dios hacernos sensibles para notar cuando la desgracia está a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Para notar cuando la falta de gracia está allí a nuestro lado. Hermanos, rechina en el oído a veces oír el tono con que nos hablamos, las palabras hirientes con que nos decimos unos a otros, el desaliento que entre nosotros mismos nos provocamos. Debe rechinarnos cada vez más en el oído. Debe ser algo que nuestras almas repelen cada vez más y más. O que el Señor nos haga acostumbrarnos a vivir con gracia. A vivir más con gracia, a hablarnos más con gracia, a tratarnos con más gracia los unos a los otros. No ofendernos tan rápidamente los unos a los otros. O que el Espíritu haga esa obra en nosotros. Romanos capítulo 14, versículos 17 al 19. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dicen, ¿en qué consiste el reino de Dios? ¿En qué consiste? ¿En comer tal cosa? ¿En que yo bebo tal cosa? ¿En que yo qué? No. Dice justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. El que hace esto agrada a Dios. Por lo tanto, sigue lo que contribuye a la paz. Sigue lo que contribuye a la paz. Ve tras eso. Procura ser un instrumento de bendición para mantener la unidad del pueblo de Dios. 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y ya hemos dicho, habrá diferencias de criterios. Habrá convicciones diferentes en asuntos, pero tiene que haber una inclinación personal de cada uno de nosotros en ser de un mismo sentir, con una yo soy parte de una comunidad, no soy una isla. Debo percibir cuál es el sentir. Debo tratar de venir a ser de un mismo sentir. Es como aquellos animales que cambian de color para ajustarse al trasfondo en el que se encuentran y pasar por desapercibidos. Es como si nosotros pudiéramos ser en un sentido positivo, camaleónicos, que podamos adaptarnos a la realidad de la comunidad en la que vivimos y no chillar con el color independiente que yo tengo, que grita independencia, independencia. 2 Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Pero insiste, vivid en paz. Y aunque he hecho referencia al texto de Colosenses 3, quiero que vayamos allí. Colosenses capítulo 3. Y ver una vez más las virtudes y gracias que Pablo menciona. Y luego concluir en ese clímax del versículo 15. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cualquiera puede leer, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Sí, eso es Pablo diciéndole a la paz de Dios que venga y nos gobierne. Dice, a la cual asimismo fuisteis llamados. Tú fuiste llamado a esa paz. Tú fuiste llamado a la paz de Dios. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
La sabiduría de lo alto, Santiago capítulo 3. 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Noten que pone el apellido a la sabiduría, es mansa. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, quien es sabio va a ser un elemento para producir y mantener la paz en el pueblo de Dios. Esa es la sabiduría de lo alto. Hermanos, ven el abundante cúmulo de testimonio bíblico al respecto. Somos diferentes. Somos uno en Cristo. Pero debemos practicar la gracia de Dios en nuestras vidas si vamos a poder mantener esa unidad en medio de nuestras diferencias. Si no, nuestras diferencias se tragarán el asunto. Entonces, ¿cómo podemos guardar la unidad en medio de nuestras diferencias? Hermanos, alguien tiene que ceder. Alguien tiene que aprender a ceder. Y ceder, hermanos, no implica necesariamente dejar tus convicciones atrás. No, no es eso. Pero puede implicar que hoy las cosas se van a hacer como el otro dice y no como yo. A lo mejor yo sigo con mi convicción, pero hoy las cosas se van a hacer como el otro dice. No tiene que ser como yo digo. Aquí en la iglesia se tiene que tomar un montón de decisiones continuamente. Desde el color de que se pintan las paredes, hasta qué se hace en un culto de adoración, qué actividades hacemos, qué dejamos de hacer. Un montón de decisiones hay que hacer. ¿No creen ustedes, no se sospechan que en medio de una iglesia de ese tamaño habrá muchas diferencias de criterio? Pero hay que echar para adelante. Hay que echar para adelante. También el ceder puede implicar que tú le digas al otro que tú vas a pensar el asunto. Y no decirle ahí mismo, oh, pues yo sí no creo que es así. Punto. A lo mejor tú puedes decir al otro, mira, voy a pensar lo que tú me estás diciendo, lo voy a considerar y responderle con gracia. O a lo mejor, quizás el otro tiene razón. Y tú quizás, por terquedad, no quieres admitir que el otro tiene razón. Y no quiere cambiar de opinión. Y lo correcto es que cambies de opinión. También puedes ceder de esa forma. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pon de tu parte, pon de tu parte. Permítame entonces hacer algunos enunciados de si nosotros verdaderamente queremos mantener la paz y unidad en medio de nuestras diferencias. Si queremos mantener la paz y la unidad en medio de nuestras diferencias, debemos cuidar el estado espiritual de nuestras almas. Debemos cuidar el estado espiritual de nuestras almas. Si estamos creciendo en gracia, trataremos con mayor gracia a los demás. Aún del mismo Jesús se dice que creció en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Estás tú creciendo en gracia para con los hombres? Será estando llenos del Espíritu que podremos ser gobernados por el fruto del Espíritu. Por eso cuida tu salud espiritual y estarás cuidando la salud del cuerpo. Recordemos, hermanos, que nuestros pecados, no importa lo privado que sean, siempre tienen consecuencias comunitarias. Siempre. Está el ejemplo de Acán en el Antiguo Testamento, muy obvio, muy evidente. Cómo el pueblo sufrió una derrota por causa del pecado de un hombre. Y murieron hombres. Con David, por ejemplo, en lugar de estar haciendo lo que él debía, estaba paseándose aquel día por el terrado y vio a aquella mujer que no debió haber visto. Su estado espiritual en el momento trajo consecuencias serias para su familia y para la nación. Por eso procura cuidar tu estado espiritual y eso contribuirá con la unidad del pueblo de Dios. Muchos problemas interpersonales pueden rastrearse
a la apatía y a la dejadez en el cuidado del alma. Porque tú no estás andando bien espiritualmente. Y entonces te das los lujos que no debes dar. Entonces, ¿por qué no tienes paciencia? ¿Por qué no tienes tolerancia? Porque estás caminando más en la carne. Fue por eso que Pablo le dijo a los corintios que se estaban comportando como carnales. No estaban siendo guiados por el Espíritu. Un autor hace referencia a las virtudes de Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y dice el autor, el síndrome del yo primero no puede vivir en medio de tales influencias. La influencia alentadora de Cristo, la influencia suavizante del amor, la influencia unificadora del Espíritu y la influencia enternecedora de la compasión no dejan lugar al viejo yo para hacer su obra divisiva y destructora. Por tanto, mantengámonos cerca del Señor Jesús y abramos nuestros corazones ampliamente a estas influencias transformadoras, porque entonces caminaremos la senda de la humildad, de la unidad, de la armonía y de la paz. Si queremos mantener la paz y la unidad en medio de nuestras diferencias, debemos vigilar cuidadosamente nuestras prioridades. Debemos vigilar cuidadosamente nuestras prioridades. Evita pelear por asuntos secundarios como si fueran prioritarios. Y no siempre es fácil, hermano, distinguir entre un principio y una preferencia personal. Pero cuidémonos de estar peleando por preferencias personales. Cuando tú tienes una diferencia con alguien, ¿te enojas contra tal persona o estás sinceramente preocupado con la diferencia conceptual que existe? ¿O te sientes herido de manera personal? ¿Lo tomas a título personal el asunto? Podemos hacer ídolos, hermanos, de doctrinas, de costumbres, de prácticas, de personas, de trabajos, de deportes, de preferencias y de muchas otras cosas más. Y cuando el otro me ofende porque no toma en serio lo que para mí es una prioridad, entonces yo combato en contra de la unidad del cuerpo. El dormir no tiene nada de malo, pero si amamos demasiado el dormir puede ser causante de una intolerancia hacia cualquier cosa que atente contra eso. Y así en todos, hermanos. Entonces, ¿y qué con la política? Bueno, que somos más cristianos que políticos. Tiene que ser así. Somos más ciudadanos del reino celestial que del reino terrenal. Y eso tiene que verse con la seriedad entonces con que yo trato el asunto. Si la política me va a hacer dividirme del hermano, estoy colocando la política en un lugar incorrecto. Entonces vale la pena meterme en líos con Dios y con el pueblo de Dios por mi afiliación política. Vale la pena por un deporte tener yo división con mi hermano. No. Y el asunto puede ser incluso doctrinal. Hay doctrinas que son más importantes que otras y debo tener cuidado a la hora de yo discutir que a qué le estoy dando importancia. Dice Pablo en 1 Timoteo 1, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación de Dios. Cuidado. O a Tito cuando le dijo en Tito 3:9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Hay cosas, hermanos, por las que no vale la pena contender. Y aún en aquellas por las que vale la pena contender, hay que tener sabiduría y gracia para hacerlo correctamente. Entonces, ¿por qué Pablo dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu? Porque en lo más importante ya somos uno, un Señor, una fe, un bautismo. Somos uno. Decía Spurgeon, lejos esté de mí si quiere imaginar que Sion contiene únicamente cristianos calvinistas dentro de sus muros, o que no hay ninguno salvo que no sostenga nuestro punto de vista. Lejos de mí que yo solamente tiene que pensar exactamente como yo. Observa qué interesante la nota que Pablo le dio a Timoteo en 2 Timoteo 2:24. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Obviamente, está hablando de diferencias doctrinales irreconciliables. Porque está hablando de personas que por creer esas cosas no eran creyentes. Y él lo que le está diciendo es, aplástalo con la verdad. No. El siervo de Dios debe actuar con mansedumbre,
No debe ser contencioso en asuntos tan serios como el Evangelio. Porque el propósito es ganar al oyente. El propósito es tú ganar su corazón, no contender para aplastar, que con mansedumbre corrija al que se opone. Él se opone a la verdad, pero trátalo como quiera, con mansedumbre. ¿Ven el punto, hermanos? Mantén la compostura, Timoteo, aunque tú estés tratando con asuntos doctrinales vitales, porque la estrategia no es levantar la voz para aplastar al otro. Timoteo y cualquier otro tenía que mantener la compostura, siendo amable. Dice, sufrido, siguiendo enseñando, soportando muchas de las cosas que el otro está diciendo, practicando la mansedumbre en medio de la provocación del que se opone, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta. En algo tan serio como algo doctrinal, hermanos. Y si en un contexto así, donde están en juego doctrinas fundamentales de la fe, el cristiano tiene que actuar con gracia, ¿cuánto más no debe tratar con gracia a los demás cuando el tema es un asunto secundario? La falta de gracia en el trato con los demás, hermanos, es injustificable. Nuestro interés no es ganar un argumento, sino ganar una persona. Y la manera de hacerlo no es aplastando, ni arrollando, ni amenazando. ¿Cómo manejamos las diferencias de gustos y de preferencias musicales? Hermanos, somos una familia. Y tratamos de implementar lo que una familia quiere. En una familia no a todos les gusta exactamente lo mismo. Pero tratamos de incluir lo que a todos nos gusta. En mi casa no se oye nada más lo que a mí me gusta. Yo soy quizás el que oigo más música. Pero no se oye nada más lo que a mí me gusta. Y mis hijos saben que yo puedo revisar sus iPods y chequear qué es lo que tienen. Pero ellos saben que yo no estoy allí chequeando, porque si hay algo que a mí no me gusta, ese no es el concepto, no es el parámetro para saber si algo se va a colocar en ese iPod o no. Ese no es el parámetro. Hay principios para nosotros saber qué conviene, cuándo conviene, qué conviene, letras, etcétera, muchas cosas. Pero es una familia. Lo mismo la iglesia. Lo mismo la iglesia. Somos una gran familia. Y recientemente se predicó desde este púlpito enseñanza pertinente con respecto a la libertad cristiana. Y no necesitamos por eso abundar sobre la materia. Recomiendo ese material para aquel que sepa tratar esa diferencia con otro hermano. Pero debemos ser capaces de renunciar a nuestros gustos y preferencias por amor a nuestros hermanos y el avance del reino de Dios. El tiempo se me ha ido. Salto un punto que tenía aquí y les menciono este. Si queremos mantener la paz y la unidad en medio de nuestras diferencias, debemos dar muerte a los vicios que las destruyen. Cuídate, mi amado hermano. Cuídate de los celos. Cuídate de los resentimientos. Eso destruye la unidad de la iglesia. Toma a título personal las exhortaciones a dar muerte a esos pecados. No pienses en otro, piensa en ti. Pablo habló a los filipenses y les habló de la unidad. Les habló de ejemplos de humildad en la persona de Cristo. Dijo, ustedes tienen que ser de un mismo sentir. Y dijo, ustedes tienen que darle preferencia al otro. Miren cómo Cristo vivió, el cual estando en la gloria vino y se humilló. Puso el ejemplo de Timoteo, que ninguno tengo que se interese tanto por las cosas de los demás. Puso el ejemplo de Epafrodito. Pero aún con todas esas exhortaciones que contiene la epístola, no dejó de mencionar por nombre a Evodia y a Síntique en el capítulo 4. Ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo. Hermanos, debemos cuidarnos. Evodia y Síntique no eran cualquier hermanas, eran compañeras de Pablo que habían sido útiles en el reino de Dios. Y Pablo habla con gracia de ellas, les manifiesta un ruego en el corazón. Y le dice al líder que las iba a tratar a ellas, o sea que ya necesitaban consejo, le ruega al líder que trate con sus almas. Y lo hace con amor, con ternura, lo hace con gracia, porque no todo es malo. Amados hermanos, debemos aprender a aceptarnos los unos a los otros. Todos tenemos debilidades personales. Todos tenemos nuestros puntos ciegos. Que Dios nos ayude a vivir con gracia
todos los días como iglesia, los unos con los otros. En el cielo no necesitaremos ya la paciencia. En el cielo no necesitaremos más la tolerancia. Pero aquí, hermanos, aquí el Espíritu nos ha dado esos frutos porque necesitamos practicarlos. Y somos muy diferentes. Aquí representamos tantos gustos, tantas preferencias. O que Dios nos ayude a andar con gracia. Proteger la unidad del Espíritu con gracia, los unos a los otros. La serie concluyó. No así nuestro deber. Mañana tendremos que perdonar a alguien. En un instante necesito usar palabras de gracia para hablar con otro. Debo cuidarme porque la semana que viene voy a tener que actuar con ciertas actitudes que necesito para tratar a alguien con gracia. Y quizás hoy mismo tú tengas que pedirle perdón a alguien que tú no trataste con gracia. Pero mi hermano, Dios te ha manifestado una gracia tan sorprendente y maravillosa que no hay de otra que tú manifestar gracia hacia tus amados hermanos, aquellos por quienes Cristo murió. Dios quiere que tú los trates con amor, con ternura, con cariño y con compasión. O que Dios nos haga a nosotros, que hemos sido recipientes de semejante gracia, transmisores de gracia. Convirtamos momentos de desgracia en momentos de gracia y quebremos todos los eslabones que nos tienen atados a la desgracia y vamos a ser de bendición y no de maldición para los demás. Manifiesta eso en tu familia, manifiesta eso en la iglesia, manifiesta eso allá afuera. Vamos a orar.